Hoy les traigo el día que intentaron matarme. Hola, Dios te bendiga. Quiero hablarte en este día de una historia, uno de mis testimonios que me pasó años atrás en el barrio donde vivía. Me recuerdo esa madrugada cuando un vecino, por un malentendido con su pareja, me tocó bruscamente la puerta. Eran como las 1 o las 2 de la mañana y me tocó con la intención de hacerme daño. De hecho, esa persona tenía un colín, tenía un machete en sus manos. Escuché a los vecinos que me gritaban y me decían: no intentes abrir la puerta. Yo estaba, obvio, muy asustado, y me recuerdo de que llegó un momento de que esta persona estaba tan decidido en tumbar la puerta, destruir la puerta y hacerme daño, en que los vecinos tuvieron que abrazarlo literalmente, agarrar a esa persona, y me gritaron: sal de ahí, sal de la casa, porque te quiere hacer daño. Me recuerdo que esa noche yo me convertí en el hombre araña. Yo brinqué muchos techos, muchos tejados, pero gracias al Señor, Dios puso a esas personas, a esos vecinos ahí para que me ayudaran. Pero en este día yo te quiero hablar de una historia diferente, no de esta realmente. Te quiero hablar de una historia, de uno de mis testimonios, en la que no hubo intermediario, en una en donde no había una persona que pudiera acudir a ayudarme, a mi auxilio, ¿verdad? Te quiero hablar de una historia muy especial para mí, y en la que en verdad no hubo una persona que me ayudara, no hubo ningún intermediario. Y se trata, me recuerdo, una vez yo fui operado, una operación muy sencilla, de esa en la que te operan un día y ya al otro día estás de alta. Era una operación quirúrgica muy breve. Me recuerdo que ese día, cuando yo llego a la casa, subiendo las escaleras, una persona hace un comentario, pero un comentario como en forma de burla. Y yo no me quedé callado, yo le respondí como en buen dominicano, le di un boche, pero desde ese momento supe que había cometido un error. Cuando yo le di el boche, vi la acción de él, de que él se enojó mucho, y de hecho tenía algo en la mano y lo estrelló literalmente en el piso. Y para que usted tenga una idea, ustedes saben que no todas las personas somos iguales, y no todas las personas afrontamos los problemas de la misma manera. Yo desde ese día sabía de que estaba en problemas, sabía, porque conozco a las personas, y no son personas especiales, son personas peligrosas, no todos somos iguales. Me recuerdo que desde ese día en adelante yo comencé a ver sombras en las paredes, sombras negras. Yo sentía como que había un espíritu de muerte detrás de mí, literalmente. Más que una emoción, yo lo sentía algo muy real dentro de mí. Yo sentía que la muerte venía por mí. Me recuerdo que en esos tiempos comencé a leer, el mismo día comencé a leer mucho los salmos. Yo, desde antes de ser cristiano, yo leía los salmos. Es el libro que más me gusta de la Biblia, y yo recitaba estos salmos como tomándolo para mí. Y me recuerdo de que 2 días después de ese suceso, en la noche, yo acabando de leer los salmos, ¿verdad? Yo estaba sentado en la escalera, un espacio, un lugar donde no había, que digamos, mucha luz. Había apenas la suficiente para que las personas se vean y cosas. Y me recuerdo de repente de que el hermano de esa persona, la cual yo, podríamos decir, le había hablado mal, se paró frente a mí. Y cuando se paró frente a mí, yo estaba sentado en la escalera. No había mucha respuesta de mi parte que hacer, porque la persona tenía un arma en la mano, una pistola en la mano. Me recuerdo que en ese momento yo pensé todas las cosas en segundo. Lo que es echarme a correr, o hasta incluso írmele encima a esa persona, pero la distancia que teníamos era una distancia suficiente para yo saber
de que no sería posible, no, yo no iba a salir victorioso de esa. Entonces el momento lo que me dio es para quedarme frisado. Me recuerdo de que cuando eso pasó, por segundos esa persona le temblaba la mano y se me quedó viendo fijamente, pero de repente pasó algo que cambió todo el escenario de ese día, y fue lo siguiente, de que esa persona de repente mira por encima de mi cabeza, y cuando mira por encima de mi cabeza, yo veo su rostro y es como que él se asusta, y yo dije, pero ven acá, pero si él es el que tiene el alma en la mano y él se está asustando de lo que está viendo que está detrás de mí, yo en ese momento ya mis ojos y todo mi enfoque ya no estaba en quien yo tenía al frente, sino en lo que él estaba viendo detrás. Porque imagínense, si él es el que tiene el alma ahí y él está así como asustado, imagínense. Entonces cuando yo miro hacia atrás, yo lo que veo es un ser muy alto, y que de él emana mucha luz. Yo les confieso de que fue la primera vez que yo veo un ángel. Nunca lo había visto así, y me recuerdo que en ese momento él se asusta y comienza a correr, se va por el lado izquierdo del camino, y yo me voy por el lado derecho corriendo. Y esa noche, gracias al Señor, ahí acabó. Yo sé que quizás alguno o quizás una persona pueda estar pensando de que esto fue emoción, o que esto es algo que yo me lo estoy inventando, pero para que ustedes tengan una idea de si era real o si están pensando que era un palo simplemente que él tenía en la mano, para que ustedes tengan una idea, 2 o 3 días después, esa misma persona la cual estuvo frente de mí, pues le dio 2 disparos, 2 balazos a otro hombre. Digo esto para darle más credibilidad a lo que estoy diciendo, porque hermanos, no fue emoción. Pero bien, esto es un reflejo del Dios tan grande que tanto tú y yo tenemos. Me recuerdo que pasaron los años luego de esto, y yo estaba por la avenida Jiménez Moya, por el Ministerio de Trabajo, haciendo una diligencia, y me recuerdo que yo oigo una voz en mi espíritu que viene como junto con el viento, y me dice, ve al malecón. El malecón, caminando a pie, podemos decir que no está tan lejos, pero tampoco está tan cerca. Pero eran las 12 del mediodía, y yo escucho esta voz que me dice, ve y baja ahí y predica mi palabra. Cuando yo llego al malecón, yo miro para todos los lados y yo digo, Señor, pero aquí no hay un alma. Imagínense, era el mediodía, y ustedes saben que en el malecón hay momentos en donde a esa hora más del día no hay nadie, pero la voz volvió y me habló y me dijo, observa bien. Y cuando yo puse más atención, vi del otro lado, sentado en la hierba, 2 militares, y crucé la calle, me le acerqué a ellos y le prediqué el mensaje de la salvación, el mensaje de Jesucristo. Y les hablé ese día de que Cristo es el único camino, que Él es el que salva y el que puede llenar sus vidas. Que Él da una felicidad como nada en el mundo nos la puede dar. Y ese día fue un día de victoria. Una de las personas de los militares aceptó al Señor esa misma mañana. Pero yo noto de que esa persona tiene un parentesco con la persona que me enfrentó a mí con un arma. Porque ustedes saben, hay personas que tienen unos parentescos, mire, que se conocen de lejos. Y yo le pregunto, ¿tú conoces a fulano? Y dice, sí, realmente nosotros somos primos. Y yo en mi mente diciendo, wow, verdaderamente que Dios es un Dios tremendo y especial, porque me hace yo a familiares de Él predicar y hablarle de Jesucristo. Mis hermanos, le cuento este testimonio para decirle de que tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso. El Dios tuyo es un Dios grande, un Dios poderoso. Así como me pasó a mí, yo quiero que tú sepas que aunque tú no puedas ver, ese ángel también está contigo. Ese ángel también te cuida y te protege donde quiera que tú vayas. No temas, no tengas temor.
Y lo digo porque aún muchos de nosotros los cristianos vivimos bajo un espíritu de temor. ¿Sabías que hay personas que ni siquiera le gustan salir de su casa para reducir el miedo, el peligro, de que puedan tener algún tipo de accidente o hasta de que una bala perdida le dé en la cabeza? Hay personas que no salen de su casa para reducir estos riesgos. Personas que realmente viven bajo esta circunstancia. Y yo quiero decirte que no temas, sí, no temas, porque Dios está contigo. Y así como me cuidó a mí, ha cuidado a muchos de sus hijos, Él te va a cuidar a ti, Dios te va a proteger. Y quiero también decirte que no te desencantes ni te sientas triste si tú escuchas, por ejemplo, de que un hijo de Dios, un hombre que le servía al Señor, tuvo una muerte de tal forma o tuvo un accidente fatal. No obvia esas cosas, porque quiero que tú sepas que Cristo no nos prometió o no nos aseguró una forma bonita de cómo moriremos. Lo que Él sí prometió es que te va a resucitar en su venida. Lo que Él sí prometió fue salvación. Él no nos garantizó cómo íbamos a morir. Lo que nos garantizó fue salvación. Así que yo te exhorto esto, no temas y créeme que es lo más, tú si le temes a Dios en verdad, si tú eres un hijo de Dios en verdad, ¿qué es lo más malo que te pueda pasar a ti? Que te mueras. Si te mueres será ganancia porque te irás con Cristo. El mismo apóstol Pablo lo decía, que morir es ganancia. Pero también quiero decirte, tú si no eres cristiano, de que la tragedia más grande que te puede pasar en verdad no es que te mueras, sino de que te mueras sin haber aceptado al Señor, sin haber recibido el llamado de Cristo. Y yo te hago el llamado de que tú busques de Cristo mientras Él pueda ser hallado. Él está a la puerta y llama. Acéptalo en tu corazón, porque si mueres y mueres sin Cristo, ahí sí en verdad te puedo decir de que habrás vivido en vano. Fuiste como una botella vacía, como algo que no tuvo sentido, porque pasaste por esta tierra sin haber acudido al llamado. Y te digo de que busques de Cristo para que entonces tu vida comience a cobrar sentido. Dios te bendiga y te guarde, y gracias por estar en un nuevo contenido del Guardián. Hasta la próxima.